Buenos días, profesor. Hoy voy a hablar del tema uno que es fundamentos de estructura de datos, de la materia estructura y organización de datos. Mi nombre es Cristian Daniel Sánchez Herrera y esta es mi presentación. Vamos con la introducción. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en la informática y la programación, las estructuras de datos. Pero, ¿por qué son tan importantes? Porque en cualquier programa que diseñemos, desde un simple calculador hasta aplicaciones complejas o bases de datos, necesitamos organizar y manejar información de manera eficiente. Si los datos no están bien estructurados, las operaciones como buscar, insertar, eliminar o recorrer información se vuelven lentas y complicadas. Por eso, entender las estructuras de datos nos permiten optimizar los programas, ahorrar recursos y resolver problemas de manera más inteligente. En esta presentación vamos a cubrir qué son las estructuras de datos, cómo se clasifican, cuáles son lineales, no lineales, y la diferencia entre estructuras estáticas y dinámicas. Todo esto nos dará una base sólida para comprender cómo funciona la programación avanzada y los datos y cómo los datos se manejan dentro de una computadora. Ok, empezaremos con el 1.1, definición. Primero vamos a definir qué es una estructura de datos. Una estructura de datos es un método o técnica que nos permite organizar, almacenar y manipular la información dentro de una computadora. Los datos por sí solos no tendrían mucho sentido si si no tuviéramos de una manera de ordenarlos y acceder a ellos de manera eficiente. Por ejemplo, imagínense que tenemos una lista enorme de estudiantes. Si la guardamos sin orden, tardaríamos mucho en encontrar uno en específico. Pero si usamos una estructura de datos adecuada, como un arreglo o una lista enlazada, podemos buscarlo y manipularlo mucho más rápido. En resumen, las estructuras de datos son la base de la programación eficiente, porque nos ayudan a resolver problemas de forma más organizada y optimizada. Un ejemplo sería lo que mencioné antes de una lista de estudiantes. Esta puedes organizarla como un arreglo en una lista enlazada o incluso en un árbol dependiendo de cómo necesites utilizarlos. Empezamos con el 1.2, clasificación. Las estructuras de datos se pueden clasificar de la siguiente forma. Estas podemos dividirlas en dos grandes grupos, las primitivas y las no primitivas. Las estructuras primitivas son las más básicas, ya que nos ofrece cualquier tipo de lenguaje de programación, como los enteros, los números reales, los caracteres o los valores booleanos. Por otro lado, las estructuras no primitivas son más complejas y que se construyen a partir de las primitivas. Estas a su vez se dividen en dos tipos de estructuras, las lineales y las no lineales. La clasificación es muy importante porque determina cómo podemos almacenar la información y qué tan fácil será trabajar con ella. En pocas palabras, la clasificación nos dice qué tan simple o qué tan compleja puede ser la relación entre los datos. A continuación, seguimos con las estructuras de datos lineales y no lineales. Empecemos con lo principal. Son la base para organizar cualquier tipo de información dentro de un programa. Empecemos con las estructuras lineales. En estas, los datos se organizan uno detrás de otro, siguiendo un orden definido como si fueran vagones de un tren o una fila en el cine. Esto significa que podremos recorrerlos de principio a fin de manera sencilla y realizar operaciones como buscar un elemento, añadir uno nuevo o eliminar algunos ya existentes. Algunos ejemplos concretos serían los arreglos o arrays, que son colecciones de elementos del mismo tipo almacenados en posiciones consecutivas de la memoria. Por ejemplo, imaginen un calendario donde cada arreglo representa un día de la semana. En este caso, los días serían del mismo tipo, entonces se quedaría como un arreglo. Las listas enlazadas, cada elemento contiene un dato y un enlace al siguiente elemento. Esto permite que la lista crezca o disminuya dinámicamente. Por ejemplo, una lista de tareas donde podemos agregar nuevas tareas
al final o eliminar tareas completadas en cualquier posición. Las pilas o stacks funcionan bajo el principio last in o last in, last out, lo que significa el último elemento en entrar es el primero en salir. Un ejemplo cotidiano sería una pila de libros. El último que colocamos hasta arriba es el primero que tomaremos. Las colas, por otra parte, siguen el principio first in, first out, donde el primer elemento en entrar es el primero en salir. Un ejemplo cotidiano es una fila de personas en la ventanilla de un banco. Quien llega primero es atendido primero. Las estructuras lineales son ideales cuando necesitamos procesar datos en secuencia, como recorrer un listado de clientes, registrar eventos en orden o manejar tareas por prioridad. Por otro lado, tenemos las estructuras no lineales. En estas, los datos no siguen un orden secuencial, sino que se organizan por jerarquías o conexiones múltiples o redes complejas. Esto permite representar relaciones más realistas entre los datos y resolver problemas que las estructuras lineales no podrían. Por ejemplo, ejemplos de estructuras no lineales. Los árboles son jerarquías de nodos donde existe un nodo principal llamado raíz y otros hijos nodos que a su vez pueden tener sus propios hijos. Por ejemplo, un árbol genealógico donde los ancestros son la raíz y los descendientes se ramifican. Otro ejemplo sería una empresa donde el director general es la raíz y los empleados se distribuyen en diferentes niveles jerárquicos. Los grafos, por otro modo, están formados por nodos y conectados mediante aristas, representando relaciones de muchos a muchos. Un ejemplo es un mapa de carreteras, donde las ciudades son nodos y las carreteras son las que conectan las ciudades. Estas serían las aristas. Otro ejemplo cotidiano son las redes sociales, donde cada usuario puede estar conectado a múltiples amigos y esas conexiones no siguen un orden lineal. La diferencia clave entre las estructuras lineales y no lineales es que en las lineales existe un orden claro, secuencial de principio a fin, mientras que en las no lineales los datos pueden estar conectados de muchas maneras diferentes, lo que permite modelar situaciones más complejas y reales. En resumen, si queremos procesar datos en secuencia como listas o colas, usamos estructuras lineales. Si queremos representar relaciones jerárquicas o redes complejas, como árboles o grafos, usamos estructuras no lineales. Ambas son esenciales en la programación y en la elección correcta depende de qué problema queremos resolver. El tema 1.4: estructuras estáticas y dinámicas. Finalmente, veamos las diferencias entre las estructuras estáticas y dinámicas. Las estructuras estáticas son aquellas cuyo tamaño se define desde el inicio y no puede cambiar durante la ejecución del programa. Un ejemplo típico serían los arreglos. Definimos un arreglo de 10 posiciones, ese espacio se queda fijo y no podremos ampliarlo después. Esto puede ser muy rápido en cuanto al acceso, pero también puede desperdiciar memoria si no usamos todas las posiciones. Por otro lado, tenemos las estructuras dinámicas, que sí pueden crecer o reducirse mientras el programa se ejecuta. Estas estructuras aprovechan mejor la memoria porque solo se utilizan lo que necesitan en cada momento. Ejemplos de estructuras dinámicas son las listas enlazadas, las pilas dinámicas o árboles. La gran ventaja de las dinámicas es su flexibilidad, aunque a veces requieren más trabajo para acceder a los datos, porque se necesitan enlaces o punteros. En resumen, las estáticas significa fijas desde el inicio y las dinámicas significa que se pueden adaptar según el problema. Esto a la hora de aplicarlo resulta muy útil, ya que las dinámicas suelen ser la mejor opción al solo necesitar un puntero y no desperdiciamos nada de espacio. Para concluir esta presentación sobre los fundamentos de las estructuras de datos, podemos decir que son la columna vertebral de la programación eficiente. Las estructuras de datos nos permiten organizar, almacenar y manipular información de manera ordenada, lo que hace posible que los programas funcionen rápido y utilicen los recursos de memoria de manera óptima.
Sin una buena estructura de datos, incluso los algoritmos más inteligentes pueden volverse lentos o ineficaces. Vimos estructuras que se clasifican en primitivas y no primitivas, las primitivas como enteros, números reales y los caracteres y los booleanos, los bloques básicos que todo lenguaje de programación nos proporciona. Con estas construimos estructuras no primitivas que son complejas y nos permiten manejar grandes cantidades de información. Dentro de las estructuras no primitivas, distinguimos entre las lineales y no lineales. Las lineales, como los arreglos, listas, pilas, colas, organizan datos en secuencia. Son ideales cuando necesitamos recorrer la información de principio a fin o procesar elementos en un orden específico. Por ejemplo, una cola en un banco o la pila de platos de la cocina. Por otro lado, las estructuras no lineales, como los árboles, grafos o árboles y grafos, nos permiten representar relaciones más complejas. Los árboles nos ayudan a organizar datos jerárquicamente, como un organigrama, un árbol genealógico, mientras que los grafos son útiles para representar redes de conexiones como mapas, carreteras o relaciones entre redes sociales. Además, distinguimos las estructuras estáticas y dinámicas. Estáticas tienen tamaño fijo y son más rápidas en exceso, mientras que las dinámicas se adaptan durante la ejecución del programa y permiten un mejor aprovechamiento de la memoria. La elección entre una u otra depende del problema que se quiera resolver. En resumen, comprender las estructuras de datos es fundamental porque nos permite diseñar algoritmos eficientes, aprovechar mejor los recursos de la computadora y resolver problemas complejos de manera más organizada. Son un puente entre la teoría y la programación, y la teoría de la programación y la práctica. Y conocerlas nos prepara a abordar cualquier tipo de proyectos, desde aplicaciones simples hasta sistemas complejos y bases de datos. Por último, quiero destacar que la elección de la estructura de datos correcta no es arbitraria, depende del tipo de información de las operaciones que necesitemos hacer y de la eficiencia que buscamos. Saber cuándo usar un arreglo, una lista, un árbol, un grafo, puede marcar la diferencia entre un programa que funciona correctamente y uno que consume demasiados recursos o se vuelve lento. Así que dominar estos conceptos no solo nos ayuda a programar mejor, sino que también nos da herramientas para pensar de manera lógica, estructurada y eficiente. Algo que es útil no solo en la informática, sino en cualquier área donde necesitemos manejar información de manera ordenada y estratégica. Hasta aquí sería mi presentación, espero que le haya gustado y sería todo.